Solicitar que tu Espíritu Santo esté con nosotros a fin de que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Solo una mente iluminada por Dios se da cuenta de sus limitaciones, de sus errores y pecados, y se arrepiente. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. En la vida cristiana, el arrepentimiento verdadero juega un papel de importancia vital. Lucas, el capítulo 5, versículo 32, nos dice quiénes somos llamados al arrepentimiento. La palabra de Dios dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En San Lucas, el capítulo 24, versículo 47, leemos: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pero, ¿arrepentirnos de qué? ¿Cómo podemos arrepentirnos si no conocemos el pecado? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Algunos dicen: yo no soy pecador, porque no hago nada malo, todo lo contrario. Sirvo con amor a todos los demás. Sin embargo, el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 23, declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi amigo, mi amiga, solo el Espíritu Santo puede convencernos de pecado. San Juan capítulo 16, versículo 8 nos dice: y cuando Él, el Consolador, venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es propio que se pregunten los que son convencidos de pecado? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos 37 y 38 leemos: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos, sentimos tristeza por el pecado y deseamos abandonarlo. El salmista David en el Salmo 38, versículo 18, dice: por tanto, confesaré mi maldad y me entristeceré por mi pecado. En la Biblia se relatan dos tipos de tristezas. El apóstol Pablo las contrasta en 2 de Corintios capítulo 7, los versículos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mi amigo, mi amiga, Dios en su infinita sabiduría y en su gran misericordia produce en nosotros tristeza por el pecado, una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Es por eso que el arrepentimiento es un regalo de Dios. No hay nada en el corazón humano que pueda hacer para arrepentirse. Es el mismo Espíritu Santo que produce una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento produce una reforma en nuestras vidas. Con razón, Juan el Bautista declaró en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mi amigo, mi amiga, una de las cargas más agobiadoras de la vida es una conciencia de culpabilidad. La peor manera de liberarse de ella consiste en buscar excusas para callar nuestras protestas o cubrir nuestras faltas en un lado oscuro del olvido.
Por eso es tan importante el arrepentimiento. Por eso es tan importante que vengamos ante Dios y confesemos nuestros pecados. ¿Qué promesa se hace a los que confiesan sus pecados? En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Proverbios, el capítulo 28, versículo 13, se nos dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Es importante confesar nuestros pecados delante de Dios. No basta con reconocerlos, debemos de ir ante Dios y confesarlos, pidiéndole a Él el perdón de nuestros pecados. Hay una cita en el libro El Camino a Cristo, escrito por Elena de White, que declara lo siguiente: la verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados concretos. Quizás sean de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Quizás sean males que tengan que confesarse individualmente a los que hayan sido dañados por ellos. O quizás sean de carácter público, y en ese caso es preciso confesarlos públicamente. Ahora bien, toda confesión tiene que ser concreta y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. El salmista David tuvo una experiencia que describe en el Salmo capítulo 32, versículo 5, donde él muestra que confesó su pecado y lo que Dios hizo con esa confesión. El texto dice: mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi amigo, mi amiga, Dios se deleita en perdonar. Así lo declara el Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. La esperanza de recibir el perdón de Dios está basada en la gran misericordia que Dios tiene. Es por ello que podemos obtener perdón. El Salmo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuán plenamente perdona Dios al que se arrepiente? En el libro del profeta Isaías, el capítulo 55, versículo 7, encontramos esta respuesta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quizás usted se preguntará: ¿por qué razón está Dios dispuesto a perdonar los pecados? El libro del profeta Miqueas, el capítulo 7, versículo 18, y también en el Salmo capítulo 78, versículo 38 dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en la misericordia. ¿Por qué manifiesta Dios tanta misericordia hacia los seres humanos? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 podemos leer: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi amigo, mi amiga, Dios no retiene para siempre su enojo. Dios tiene una gran misericordia. Él se deleita en perdonar. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Salmo 32, los versículos 1 y 2 declara: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay oportunidad de perdón en Cristo Jesús. Hay misericordia en Él. Hay esperanza en aquel que se deleita en perdonar el pecado. Ya basta de una vida de culpabilidad. Ya basta de tener la mirada puesta en el suelo. Levanta hoy tu mirada hacia el cielo. Confiesa tus pecados delante de Él y Él perdonará tu iniquidad. ¿No quisieras tú sentir la paz y la tranquilidad de saberte perdonado? ¿No quisieras tú venir delante de Dios y pedirle que te perdone? Puedes hacerlo. Puedes venir delante de Dios y decirle: Padre, perdona mis pecados. Puedes venir delante de Él, ahora mismo donde estás. Cierra tus ojos y haz con nosotros esta oración. Querido Padre Celestial, venimos ante ti tal y como somos de pecadores, pero confiando en que la sangre derramada por Jesús puede lavarnos de todo mal. Perdona mi pecado, Señor. Límpiame de toda maldad. Acéptame como tu Hijo, y el día de tu venida, que pueda yo estar preparado. Amén. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.